Amigas y amigos, este día maravilloso porque el sol está radiante, un poco más a lo mejor de lo que estamos acostumbrados estos días. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Este es tiempo de ciencia y mire, le digo, estamos en uno de los recintos dentro del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste más emblemáticos. Aquí se ha gestado una gran cantidad de conocimiento desde hace casi 50 años que SIBNOR abre sus puertas para conocer y dar a conocer la información que se genera dentro de la naturaleza. Yo ahorita me siento en una fiesta de naturaleza muerta en el sentido de la plasticidad, pero es la naturaleza más viva que nunca. Y para esto quiero recibir ante ustedes al doctor José Luis León de la Luz, a quien le doy de verdad una cálida bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cintia. Aquí estamos para servirte, para platicar del trabajo que hemos desarrollado desde hace casi 40 años. Y entonces, pues creo que hay cosas muy interesantes que pues la gente aquí en el estado y en el país debe de saber, ¿no? Sin duda, este sería uno de muchos temas que tocaríamos con el herbario, pero hoy estamos celebrando su trayectoria, doctor, fundamentalmente. Yo le quiero hacer una primera pregunta. ¿Por qué se hizo científico? Platíqueme. Ay, pues yo creo que fueron algunas lecturas que yo hice ya en mi lejana adolescencia. Yo creo que hubo algunos libros que me marcaron definitivamente, que me hicieron ver que la ciencia era una carrera atractiva, interesante, con muchas satisfacciones. Uno de estos libros fue Los cazadores de microbios, de Paul de Kruif, en donde se relata de una manera muy novelada la vida de los grandes microbiólogos como Louis Pasteur, Elias Metchnikoff, Koch, ¿no? Que eran pues personas comunes que tuvieron una disciplina para investigar. Imagínate, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, observar microorganismos y descubrir que estos eran causantes de enfermedades, ¿no? Y entonces lecturas de ese tipo fueron las que me hicieron irme alineando dentro del campo de la ciencia. Otra de ellas fue un libro de los 60s que se llama La primavera silenciosa, de Rachel Carson, en donde ya en los años 60 se advertía sobre los grandes peligros que acechaban a la civilización por la cantidad de desechos que se estaban vertiendo en los mares, en los ríos, en los lagos, y que de alguna manera estaban contaminando pues gran parte de alimentos o el aire o el agua, ¿no? Entonces yo creo que estas lecturas que yo hice en mi adolescencia definitivamente me alinearon hacia el trabajo científico, ¿no? Hacia elegir una carrera científica como es biología. En ese sentido, ¿cuánto dijéramos o dentro de esta trayectoria inicial de su pensamiento, está bien, es científico, pero cuando las plantas le hacen la señal para atraerlo al mundo maravilloso de la botánica, que finalmente supongo yo que fue un momento clave? Sí, definitivamente, porque curiosamente hace algunos meses escribí una contribución en donde precisamente defino este momento. Cuando yo ingresé a la carrera de biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el IPN, el primer año era un tronco común, o sea, estábamos todos los alumnos, y posteriormente ya al segundo año, a partir del tercer semestre, elegíamos una de las 4 carreras que ofrecía la escuela. Entonces, durante ese primer año, uno de los profesores de biología nos invitó o nos dijo que había un ciclo de conferencias en el entonces edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, un edificio muy elegante. Y entonces pues algunos alumnos nos fuimos con el profesor
a ver estas conferencias y escuchar estas conferencias. Y pues allí había personajes realmente de muy, muy grande nivel, ¿no? Uno de ellos era el doctor Jerzy Rendowski, el gran botánico mexicano que cosechó muchísimos premios en su trayectoria. Y él dio una plática que yo todavía recuerdo de manera muy viva, que trataba sobre las selvas secas de México. Y pues a pesar de que pues yo mucho de lo que se decía en esas conferencias pues poco captaba, esa plática en particular a mí me pareció fabulosa, ¿no? Y incluso yo al final de esa plática me dije a mí mismo, yo quiero hacer eso. Y definitivamente ese fue el momento en el cual yo ya me orienté hacia lo que quería trabajar en el futuro, una vez que me graduara, desde luego, ¿no? Doctor, eso seguramente lo arrojó a estas playas y a estas, ahora sí, como dice el dicho popular, áridas regiones de Baja California Sur. Hablamos de selvas secas. En ese sentido, doctor, yo creo que ¿cuál sería su primera impresión al meterse al campo? Porque usted hasta tras bambalinas me explicaba el doctor, este concepto que abraza la idea del biólogo que está en el campo continuamente. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue la primera especie por la cual se lanzó? Bueno, pues yo crecí en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, que ambientalmente es muy distinto aquí al ambiente climático de la península, ¿no? Y pues para mí fue un choque, imagínate, sobre todo cuando llegó el verano aquí en la península. Y mi primer trabajo fue en la Sierra de la Laguna. O sea, cuando yo solicité trabajo al entonces director, pues me dijo, bueno, pues allá queremos hacer un proyecto en la Sierra de la Laguna. Y pues hay que subir la Sierra de la Laguna, son 2 días de caminata, muy dura, ¿no? Y pues yo realmente no estaba acostumbrado a ese tipo de actividades, yo tenía 23 años de edad. Entonces, pues afortunadamente soporté esa novatada. Fue muy duro, muy, muy duro realmente, la deshidratación, el calor, la caminata y sobre todo pues considerar que pues allí iba a ser tu sitio de trabajo, ¿no? A mí lo que se me encomendó en ese momento fue hacer un trabajo sobre biomasa y flujo de energía en un ecosistema de bosque, en el bosque del pino encino de la Sierra de la Laguna. Y pues yo no contaba con asesoría. Entonces, pues yo me documenté en la pobre bibliografía que podía estar disponible en ese momento y con esa base no tenía colegas que me dijeran, oye, pues yo creo que eso no está bien, mejor hay que hacerle por acá, o hay que hacer esto, o esto primero, o eso no es importante. Entonces, pues yo era un pasante de biología, de la carrera de biología y entonces ponerse en ese plan de hacer un trabajo importante, lo mejor que yo pudiera hacer, dar lo mejor que yo pudiera dar, pues sí, no, por ganas no faltaba, pero realmente era muy importante y muy necesario contar con una asesoría, cosas que yo no tuve. Es decir, y lo quiero enfatizar, usted empezó con esta historia, pues en ese sentido, digo, hay un salto cuántico entre los cronistas y naturalistas que habían pasado por Baja California Sur, ahora Baja California Sur, desde la antigua California hasta usted. Y seguramente había por lo menos en lo local, no solo hablamos de bibliografía, sino otros recursos, incluso para hacer el trabajo de curaduría, me imagino, doctor. Sí, bueno, pues yo estuve un tiempo haciendo esas actividades y pues llegó un momento en que dije, no, pues yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar una maestría. Y entonces busqué dónde estudiar una maestría y había instituciones en el interior del país, ahora ya desaparecido INIREP, que ahora las instalaciones las ocupa el Instituto de Ecología, el INECOL.
en donde pues ya obtuve otra perspectiva muy distinta de lo que era ser botánico, ¿no? Y qué era importante hacer en ese momento. Y para esos años también el doctor Gonzalo Halfter estaba promoviendo las llamadas reservas de la biosfera y las áreas naturales protegidas. Y entonces, y él tuvo particular interés en que aquí en la península, particularmente en la Sierra de la Laguna y en el desierto vizcaíno, se establecieran zonas protegidas, reservas de la biosfera específicamente. Y entonces, cuando hubo cambio de dirección en el CIP, cuando terminó el doctor Félix Córdoba y entró el doctor Daniel Yuchbelda, pues a mí me mandaron llamar porque yo ya conocía la Sierra de la Laguna. Yo para ese entonces ya había estado ahí como unas 20, 25 veces. Entonces me mandaron llamar. Yo acababa de obtener mi maestría y pues a mí me cayó muy bien este nuevo trabajo, ¿no? Yo realmente ya no pensaba volver aquí a la península, yo estaba trabajando en otro lado. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues fue que inicié el trabajo ya para documentar florísticamente la Sierra de la Laguna. Y afortunadamente en esos años también, pues se me apareció un ángel, a la doctora Netta Carter de la Universidad de California en Berkeley, que yo sin buscarla, ella simplemente algún día me llamó y me dijo que pues ella era una profesora de la Universidad de California, que le gustaría conocerme, y pues la encontré en la oficina de correos de La Paz, porque ella venía en un crucero. Y allí se ofreció, ella me dijo, mira, lo que se te ofrezca, yo soy profesora, trabajo en el herbario de Berkeley, si quieres yo te ayudo a identificar plantas, si no sabes, nosotros tenemos mucha experiencia. Ya tenía décadas que había trabajado aquí, ya estaba jubilada en ese entonces. Entonces, pues incluso me llevó a San Francisco a conocer, estuve por allá algunas semanas. Y de ese momento fue que definí realmente cuál sería mi vocación futura, que es pues hasta hoy en día. Doctor, y en este punto siempre me pregunto, ¿cuántos programas más necesitaría para saber y estar con usted en toda su trayectoria? Y sé que es imposible. Yo le quiero preguntar así, directamente, ¿cuáles son, a su juicio, sus más importantes aportaciones en su campo? A ver, pues yo creo que en un principio yo me dediqué a documentar la flora, o sea, hacer trabajo de florística, es decir, ¿qué hay aquí? ¿No? Y yo creo que fue una aportación porque específicamente sobre Sierra de la Laguna, pues se conocían que había habido plantas que habían sido descritas por botánicos norteamericanos desde finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, que fueron estas personas de California, de San Diego, de San Francisco, estuvieron muy activas en la península. Pero no había una recopilación de todo lo que había en el área. Durante mi formación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, bajo la influencia del doctor Rendowski, el doctor Rendowski, él se dedica, aparte de ser taxónomo, él hizo un libro que se llama La vegetación de México. O sea, era la descripción de la vegetación, del conjunto de la flora estructurado como vegetación, ¿no? Y entonces yo tenía esa formación de ver el paisaje y tratar de describir la vegetación y cómo están organizados los distintos estratos, ¿no? de las especies. Entonces, esa fue, digamos, mi primera aportación, ¿no? Hacer una descripción de la vegetación, primero del sur del estado, y luego nos fuimos a Vizcaíno, y luego nos fuimos a las Islas Revillagigedo, específicamente a Isla Socorro. Entonces, digamos que esa fue mi primera aportación. Y la segunda, que ya hice ya en los últimos 15 años de mi vida, pues fue dedicarme a estudiar desde el punto de vista, pues de manera minuciosa, muchas de las plantas que a mí me parecían que podían ser especies nuevas. Y entonces, en los últimos años, pues yo me dediqué a describir ya como
taxónomo propiamente, a describir una cantidad de especies, hasta totalizar en este momento 24 publicadas y una que todavía tengo por ahí en el tintero. Gracias a nombre de todos los mexicanos, esta contribución, doctor. Pero, a ver, Cuénteme. yo quiero, por favor, ¿Sí? también declarar y reconocer que pues no ha sido un esfuerzo solamente mío, ¿no? Yo he tenido colaboradores fabulosos, ¿no? Don Miguel Domínguez, que es un señor de origen del rancho, de aquí del estado, que tenía una intuición para buscar cosas y encontrar cosas interesantes en el campo que muchos de los profesionales botánicos no podemos ver, ¿sí? Su sobrino, Raimundo Domínguez, que también todavía trabaja aquí en el herbario, pues también ha sido muy, muy valioso. Pero particularmente don Miguel Domínguez fue una persona muy, muy importante. Y así ha ocurrido en muchos otros herbarios del país y seguramente del extranjero. Y hay personas que no necesariamente tienen una formación profesional, que tienen una capacidad innata y un ojo clínico para salir al campo y decir, eso es importante, eso es importante, eso es importante, ¿no? Entonces, pues estas personas también han tenido una colaboración muy, muy importante aquí con el herbario y han sido reconocidas, ¿no? En muchas de las publicaciones, o en casi todas las publicaciones, ellos van como coautores. ¿Qué abordaje tan importante acaba de hacer usted? A lo mejor me abrió la puerta casi para cerrar la entrevista. Este encuentro entre el conocimiento científico y el saber tradicional, esta intuición de la cual usted habla, y cómo pueden ir de la mano perfectamente. Pues uno es lo otro, ¿no? Porque su trabajo metodológico para ordenar ese conocimiento es lo que hace posible el avance de la ciencia, seguramente, doctor. Sí. Pero estamos en una encrucijada, el mundo cambia, este mundo contemporáneo nos saca los pies de la tierra. Me gustaría preguntarle, por su trayectoria, por lo que ha logrado, ¿qué aconsejaría a los nuevos, voy a replantear, a los jóvenes, las y los jóvenes que están interesados en un campo tan maravilloso como este, doctor? Bueno, desafortunadamente hoy en día no existen las mismas oportunidades que existían cuando yo era joven. Yo, por ejemplo, fui contratado como investigador asociado cuando yo era pasante de la carrera, ¿no? Hoy en día esto es realmente imposible. O sea, alguien que es pasante de la carrera de biología, pues a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Ponte a estudiar la maestría y te van a dar una beca, ¿no? Pero difícilmente, o estoy seguro que no le darían un puesto como investigador asociado, ¿no? a un puesto similar. Entonces cada vez son más difíciles conseguir un lugar para ejercer estas actividades. Aquí en el posgrado del CIBNOR, pues yo he conocido estudiantes que se han graduado y que son realmente jóvenes muy, muy talentosos y que ahorita pues están batallando para subsistir, ¿no? Y pues a ellos yo les diría que tuvieran paciencia, que en algún momento se va a abrir o van a encontrar una oportunidad. Es cuestión de tiempo. A mí cuando reingresé al CIB en 1984, cuando empecé a estudiar inicié los trabajos florísticos, estábamos en la crisis, aquella crisis que dejó López Portillo, que tomó Miguel de la Madrid, en donde se reetiquetaban los precios en el supermercado diariamente, donde había inflación del 200% anual. Y aún así, pues yo encontré mi oportunidad, ¿no? Y entonces, pues yo a esos jóvenes les diría que tuvieran paciencia,
que va a haber una oportunidad para ellos en algún momento. Doctor, Que no se rindan. No, usted cierra. ¿Qué le puedo más agregar a esta convocatoria? La esperanza, ¿no? Finalmente nosotros en divulgación creemos que la ciencia lo que da es fundamentalmente esperanza, entonces también los jóvenes tendrían que tener esta esperanza de formar parte del quehacer, del conocimiento de ciencia. Pero ¿tiene usted algo en el tintero para dejárnoslo en la mesa antes de irse, doctor, antes de cerrar su ciclo laboral? Pues, simplemente agradecer a la vida que pues, me dio la oportunidad de trabajar en lo que a mí me gusta, ¿no? Y siempre he dicho, a mí me pagaban por hacer lo que a mí me gusta. Eso por un lado, y por otro lado, pues agradecer también que fui una persona con salud. Hay muchas personas aquí que han ya fallecido, incluso más jóvenes que yo, o menos viejos que yo, mejor dicho. Y pues yo todavía, a pesar de que por ahí tengo mis malestares, pues todavía tengo el ánimo de aventarme unas caminatas por ahí. Muchísimas gracias, doctor José Luis León de la Luz. Me gusta su apellido por dos razones, porque implica el coraje, porque lo relaciono con la Sierra de la Laguna, porque brinda luz dentro de tantos momentos en los que parece que la oscuridad nos va a ganar. Muchísimas gracias por este privilegio. No, pues a ti, Cintia, por darme la oportunidad. Pues él es uno de los muchos investigadores que seguramente usted ha reconocido en el siglo. Desde la sierra, a lo mejor, desde un punto remoto ahí en el mar, pero todos tarde o temprano, créanmelo, están trabajando para México, para Baja California Sur y para usted. De determinación. Las mejores áreas colectadas y exploradas por nosotros y que se encuentran